Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar el Estado y el monopolio de la violencia simbólica, un texto que se denomina Espíritus de Estado del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Siguiendo la perspectiva de Pierre Bourdieu, pensar el Estado significa exponerse a aplicar a esta categoría, Estado, categorías de pensamiento producidas y avaladas por el mismo Estado. Uno de los poderes más importantes del Estado es el de producir y de imponer categorías de pensamiento que aplicamos a todo lo que hay en el mundo y al Estado mismo. Esto implica que siempre corremos el peligro, de alguna manera, de ser pensados por un Estado que creemos pensar. Pierre Bourdieu transforma la definición de Max Weber acerca del Estado, la cual decía que el Estado es una comunidad que reivindica con éxito el monopolio del empleo legítimo de la violencia física en un territorio determinado y sobre una población. Pierre Bourdieu actualiza esta definición y nos dice que el Estado es una X a determinar que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de una población correspondiente. Pierre Bourdieu le agrega a la definición de Weber el ejercicio de la violencia simbólica. Y esto es posible porque el Estado está en condiciones de ejercer esta violencia simbólica. Y es porque se encarna a la vez en la objetividad bajo forma de estructuras y mecanismos específicos, pero también en la subjetividad, es decir, en las mentes de la población, bajo forma de estructuras mentales de percepción y de pensamiento, que es lo que Pierre Bourdieu denomina hábitus. La institución instituida, Estado, hace que olvidemos que es el fruto de una larga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural. El método que utiliza para analizar el Estado es la genealogía y es un instrumento de ruptura muy poderoso que permite la reconstrucción de la génesis del origen del Estado, que hace que se vislumbren el surgimiento de los conflictos y las confrontaciones que surgen desde el comienzo de la aparición institución-Estado. El Estado es el resultado de un largo proceso de concentración de los diferentes tipos de capital, como el capital de la fuerza física, el capital económico, el capital cultural, o mejor dicho, informacional, el capital simbólico. La concentración de diferentes tipos de capital conduce en efecto al surgimiento de un capital específico, propiamente estatal, el cual permite que el Estado ejerza un poder sobre los diferentes campos y sobre los diferentes tipos particulares de capital. El Estado se constituye en un detentor de un metacapital que da poder sobre otras especies de capital y sobre sus detentores, es decir, sobre quienes poseen esos capitales. La constitución del Estado va emparejada con la elaboración del campo del poder, entendido como un espacio de juego dentro del cual los poseedores de ese capital y de sus diferentes tipos luchan particularmente por el poder del Estado, es decir, sobre el capital estatal que da poder sobre las otras diferentes especies de capital y sobre su reproducción. El capital de la fuerza física se refiere al monopolio de la función guerrera.
policía en el caso de la seguridad interior y los militares o fuerzas armadas para la seguridad exterior. La concentración de la fuerza física tiene que ver con que las instituciones comisionadas, es decir, las policías, los militares, las fuerzas armadas, progresivamente se van separando del mundo social, es decir, de la sociedad. Y atado a este monopolio o concentración de la fuerza física, comienza a surgir el capital económico, que va unido a la instauración de una fiscalidad eficiente que se unifica en el territorio como un espacio económico. El impuesto del Estado, que surge a mediados del siglo XII, está vinculado evidentemente con el crecimiento de los gastos de guerra. La defensa del territorio se convierte poco a poco en la justificación permanente del carácter obligatorio y regular de los impuestos. Es decir, se va instaurando progresivamente una lógica económica específica que está basada en la recaudación sin contrapartida, es decir, no siempre se está en guerra, y la redistribución funcionando como un principio de la transformación del capital económico en capital simbólico. La institución del impuesto se inscribe en una relación de causalidad circular con el desarrollo de las fuerzas armadas, que son imprescindibles para defender el territorio y por lo tanto es necesaria la recaudación de los tributos y de los impuestos. Esto es inviable sin la concentración del capital simbólico, es decir, el reconocimiento de esa legitimidad. La concentración del capital económico se liga a la instauración de una fiscalidad unificada que se empareja con la concentración del capital informacional, que va acompañada de la unificación del mercado cultural. Con respecto al capital informacional y capital cultural, podemos decir que la concentración del capital económico, que se liga a la instauración de una fiscalidad unificada, está indefectiblemente emparejado con la concentración del capital informacional, que acompaña, que hace posible la unificación del mercado cultural. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el Estado concentra la información, la trata y la distribuye. Es decir, hace una operación de totalización, es una unificación teórica, pero a la vez de codificación. La cultura es algo que nos unifica. El Estado contribuye a esa unificación del mercado cultural, valga la redundancia, unificando todos los códigos, el jurídico, el lingüístico, el matemático métrico, y lleva a cabo un proceso de homogenización de las formas de comunicación. A nivel burocrático, en particular, se traduce en formularios impresos, en las fórmulas que se nos exigen para reclamar algo al Estado. El Estado moldea las estructuras mentales e impone principios de visión y de división que no son comunes. Contribuye con ello a elaborar lo que se designa comúnmente como una identidad nacional. A través de la escuela es como se ejerce sobre todo esta acción de unificación del Estado en materia de la cultura, y así va imponiendo, inculcando universalmente una cultura nacional legítima. El sistema escolar nos inculca los fundamentos de una verdadera especie de religión cívica, y es precisamente ahí donde se producen los presupuestos fundamentales de esa imagen nacional y en relación a uno o una misma. El capital simbólico refiere a la concentración de un tipo de capital que es un plus, que le da reconocida autoridad, que se presenta como la condición o el acompañamiento de otras formas de concentración y que debe tener al menos una cierta duración. El capital simbólico es cualquier propiedad, puede ser cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, social, cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que le permiten conocerla, distinguir o reconocer ese capital, es decir, otorgarle algún valor. El Estado es quien dispone de los medios para imponer e inculcar principios duraderos de división conforme a sus propias estructuras. Es la sede de concentración y el ejercicio de ese poder simbólico.
logra asegurar la concentración de ese capital y su durabilidad, nombra las cosas, las personas, crea ritos, crea identidades. Tiene el Estado un gran poder de creador. La concentración del capital jurídico como una de las formas del capital simbólico objetivada y codificada sigue su propia lógica de constitución. Este surge paralelo a un proceso de diferenciación que desemboca en la constitución de un campo jurídico autónomo. Es un aspecto crucial de un proceso mucho más amplio de concentración de capital simbólico que constituye la base de su autoridad específica de detentor de poder estatal y este misterioso poder de nombrar. Se constituye en una instancia central del nombramiento. Pasa de un capital simbólico difuso basado en el reconocimiento colectivo a un capital simbólico objetivado, codificado y garantizado por el Estado, es decir, burocratizado. El monopolio del ennoblecimiento y la transformación progresiva de los cargos le garantizan el monopolio del nombramiento. El nombramiento es, en definitiva, y obedece a una lógica próxima a la magia. Se moviliza en el nombramiento el capital simbólico por toda una red de relaciones de reconocimientos que son constitutivas del universo burocrático. El Estado certifica la validez, es un banco de capital simbólico, garantiza todos los actos de autoridad. El nombramiento es un acto simbólico, pero a la vez eficiente, en el cual existen personajes autorizados por el Estado. Tiene la capacidad de crear identidades socialmente garantizadas, uniones, grupos legítimos. Anuncia con autoridad lo que un ser, cosa o persona es en verdad. Es una definición social legítima. Lo que está autorizado a hacer. Ese ser social, lo que tiene derecho a reivindicar, a profesar o ejercer. El Estado ejerce un verdadero poder de creador, casi divino, casi mágico. Para sintetizar, ¿cómo el Estado contribuye a la construcción de la violencia simbólica? Bien, este logra unificar el mercado cultural, es decir, la cultura, unifica el lenguaje y impone una cultura dominante. Modela nuestras estructuras mentales apropiándose de todo el campo de significaciones. Unifica los códigos jurídicos y el lenguaje, a la vez que unifica todos los procedimientos burocráticos, jurídicos y escolares. Para comprender lo más específico del poder del Estado, es decir, esta forma particular de eficacia simbólica, debemos pensar que las relaciones de fuerza más brutales son relaciones simbólicas y que los actos de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que ponen en marcha estructuras cognitivas, formas y categorías de percepción, principios de visión y de división. En nuestras sociedades el Estado contribuye en una parte determinante a la producción y la representación de instrumentos de construcción de la realidad social a través de toda la organización espacial y temporal de la vida social y más específicamente a través de los ritos de institución que establecen las diferencias definitivas entre quienes se someten al rito y quienes no. Las y los agentes sociales construimos el mundo social a través de estas estructuras cognitivas. Estas son formas históricamente constituidas y son arbitrarias. Se supone que el Estado está en condiciones de imponer y de inculcar de forma universal sobre un territorio estas estructuras cognitivas y evaluativas idénticas o similares. Y debido a esto constituye el fundamento de un acuerdo tácito, prereflexivo, inmediato sobre el sentido que tiene el mundo, en el cual se asienta la experiencia del mundo como un mundo del sentido común. El Estado contribuye a la producción y a la reproducción de los instrumentos
de construcción de la realidad social. La eficacia simbólica del Estado se fundamenta en que es una estructura organizativa y reguladora de las prácticas. Este ejerce permanentemente una acción formadora de disposiciones duraderas a través de todas las coerciones y disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente al conjunto de la población, a la vez que inculca e impone todos los principios de clasificación fundamentales como género, edad, estado civil. Es el fundamento de la eficacia simbólica de todos los ritos de institución: nacimientos, casamientos, divorcios, defunciones. Instaura e inculca categorías de percepción y pensamientos comunes, marcos sociales de percepción, de entendimiento, memoria, estructuras mentales y formas estatales de clasificación. Constituye la orquestación inmediata de los hábitos, esta especie de consenso sobre un conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del sentido común. El Estado logra que toda la población se someta al Estado con una increíble facilidad para imponer esta dominación. El Estado no necesita dar órdenes y ejercer coerción física para producir un mundo social que sea ordenado. Como consecuencia de haber inculcado e impuesto estas estructuras mentales, estas estructuras cognitivas, estos esquemas de visión, de apreciación, logra la sumisión de dominadas y dominados a las estructuras del orden social, logra que los sujetos estén atados a un orden establecido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.